mantener y reforzar el equilibrio entre los poderes. Nunca concentrar el poder, sino al contrario, distribuirlo en razón de nuestra teoría constitucional y que cada poder haga su trabajo. Entonces, el diputado Reginaldo le asiste la razón desde su punto de vista. Sin embargo, yo le diría a Paco, porque es una pregunta para nosotros de fondo, van a comenzar las pláticas entre Morena, PT y Verde, en las que nosotros no estamos participando. Nosotros vamos a iniciar el proceso hasta cuando ya llegue la iniciativa. Ahorita estamos discutiendo la nada jurídica, porque no hay nada, solo expresiones mediáticas de lo que hemos comentado nosotros mismos, pero no tenemos ningún documento formal. Tiene razón Elías Licha, y tiene razón en decir, al menos tengamos el borrador para comenzar la discusión. Tiene razón él. Por eso yo creo que tenemos que esperar a que PT, Verde y Morena caminen en un proceso de análisis de las propuestas que les va a hacer la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y en esa comisión está la secretaria de Gobernación, que yo entiendo que ya a partir de hoy estarán en estas reuniones. ¿No corren el riesgo de que les coman el mandado el PRI, el PAN en los acuerdos políticos con el Verde Ecologista y con el PT? No, no corremos el riesgo. El movimiento que nosotros hemos logrado construir está sólido, se ha consolidado y nosotros deseamos caminar juntos. Morena tiene que hacer un gran esfuerzo por mantener la unidad del movimiento y esa es nuestra principal intención. Al menos yo como coordinador, mi principal intención es mantener el frente político unido en torno a las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿A costa de qué mantener la unidad, diputado? ¿Concederles los plurinominales? No, a costa de nada, a costa de que el país esté bien, a costa de que la democracia se profundice, a costa de mantener nuestras libertades, a costa de que haya sufragio libre, a costa de que se mantenga el equilibrio de poderes. Ese es lo que nosotros procuramos. Gracias, coordinador. Continuamos con Fernando Damián, de Milenio. Fernando. Gracias, buena tarde. Diputado, ayer se mencionaban ya algunos de los puntos que tendría este proyecto de reforma electoral con las propuestas que presentó la comisión, entre ellos reducción de legisladores plurinominales, de 100 a 200 en el caso de la Cámara de Diputados, desaparecerlos del Senado de la República los 32, reducir financiamiento público, hay versión de que entre 30 y 50%. Estos y otros puntos, diputado, serán todos negociables para Morena con el Partido Verde y el PT. Sí, por supuesto. Fernando, lo que ayer, y a todos, lo que ayer se hizo en esta reunión vespertina con la presidenta Claudia Sheinbaum fue un ejercicio de conclusiones. La comisión le rindió cuentas a la presidenta sobre los temas que la comisión consideraba eran los más importantes y la presidenta los escuchó. En esa parte, el coordinador de Morena en el Senado y el coordinador de la mayoría aquí, su servidor, fuimos como invitados.
a escuchar los planteamientos resumidos de esta comisión que trabajó durante estos 6 meses. Y entre otros son estos temas que usted dice. Quiero decirlo con toda seriedad, desde mantener, porque he leído hoy, y son puntuales, lo que usted y varias personas han escrito en varios periódicos, son algunos de ellos, la mayoría son puntuales. Por ejemplo, sin embargo, no tan exactos, son puntuales, pero por ejemplo el de la reducción de la Cámara de Diputados y de la supresión del Senado, sí lo plantearon, pero no se definió. Es decir, se vieron incluso escenarios, Fernando. Haga de cuenta qué pasaría si se mantienen los 500 diputados, 300 y 200, con una forma de elección distinta, que por ahí leí también, alguien la filtró, de que podría ser una lista directa de elección de los pluris y no como ahora se plantea solo por los partidos, que son los que deciden el número, el orden en el que se presenta la lista de 40 plurinominales por circunscripción. Esa es una posibilidad. La otra, incluso se logró revisar escuché, yo no participé no soy miembro de la comisión, pero ese es un escenario. Otro escenario es el de 300-100, 300 de mayoría, 100 de representación proporcional, con esta fórmula de elección, también de elección de los plurinominales, no de listas como actualmente se tiene. E incluso otro escenario de 200-200. Es decir, no se tiene hasta ayer y hasta ahora una definición, simplemente fue una serie de propuestas que surgen de los foros y que ahora caminarán a ser consultados los aliados, en primer lugar, PT y Verde, porque todas ellas, estas reformas implican reforma constitucional, que son lo que usted menciona, reducción de financiamiento en un porcentaje que usted menciona, o incluso acceso a medios de comunicación como prerrogativas sobre los tiempos oficiales, también se trató, o el voto de los mexicanos en el extranjero, o la fiscalización de los partidos y los gastos de campaña, o otras consideraciones importantes como la consulta, la participación ciudadana directa y la profundización de las consultas públicas para que la gente pueda tener más opinión. Entonces yo le contaría una decena de temas importantes, una decena que no fueron ayer votados ni tampoco vamos a irnos, incluyo revocación de mandato, incluyo fuero constitucional, que también se trataron, aunque recuerden todos que revocación de mandato y fuero constitucional ya son dictámenes que están aquí en la Cámara. Acuérdense que en diciembre suspendimos los dos comisiones donde se aprobaría el dictamen de fuero constitucional o se discutiría el tema de revocación de mandato. Estos pueden ser por cuerda separada o incluidos en la reforma, pero lo que pasó es el planteamiento general. Y lo que ahora ocurre, este día comienza, después de que la comisión ha cumplido con su trabajo, desde mi punto de vista lo ha hecho bien, pero ahora comienza un ejercicio profundo, que es el de la reunión, revisión y consenso, lograr consensos entre los aliados de la coalición, PT y Verde. Por eso la opinión del diputado Reginaldo Sandoval bien se pudiera trasladar a estas reuniones que a partir de ahora sostendrá la comisión con los partidos, ya sea
bilateralmente, trilateralmente con los tres, o uno por cada uno o con su propia estructura con la comisión. Entonces la idea sería trabajar el consenso, según escuché, no sé si escuché bien, Secretaría de Gobernación, dirigentes nacionales de Morena, PT y Partido Verde, para que en febrero llegue ya aquí consensuada la iniciativa. Sí. No se va, esa es mi opinión personal, o no se debe presentar documento alguno si no se tiene el consenso con el PT y el Verde. Esa es mi opinión personal. La presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, fue muy sensible en los planteamientos y ella dijo, toda reforma que se quiera transitar debe de comentarse con los otros partidos. Entonces entiendo que, y sí, en efecto, es como comisión, pero también incorporada la secretaria de Gobernación, que a su vez es parte de la comisión presidencial. Entonces, a partir de ahora, estos planteamientos de los que estamos hablando son los que se les pondrán en consulta a los partidos. Y por eso digo que es ahí donde ocurre y procede que el PT exprese su opinión como la que el diputado Sandoval ayer expresara. Como tercera y última pregunta de mi parte, diputado, la presidenta de la República e incluso usted mismo han anticipado que ya se modifica la presentación de la iniciativa, el plazo, hasta la segunda semana de febrero, dijeron. Esto acorta los tiempos, evidentemente, tratándose de una reforma constitucional que debe pasar por 2 cámaras y por las legislaturas locales. ¿Cómo se replantearía esa ruta de la que usted nos había platicado y si habrá tiempo en el periodo ordinario para sacarla adelante? Sigue la ruta, es buena pregunta, Fernando. A mí sí me preocupa el plazo, pero prefiero esto a que la premura nos haga cometer errores o el apresuramiento nos haga cometer errores. El plazo realmente no se modifica. Si nos avanzamos, recuerde que teníamos contemplada la aprobación de la reforma hacia el mes de marzo, que iniciáramos la discusión en febrero, pero en marzo la aprobación de la reforma constitucional y después en abril la reforma legal, una vez que se aprobara en los estados. Entonces, no impide ni obstaculiza esta semana más. En lugar del 1 de febrero, el 8, 10 de febrero, no genera ningún problema para cumplir con la ruta que yo les había mencionado para la reforma electoral. Pero no dejo de expresarle a usted y a todos que es una ruta compleja. Yo creo que es una ruta complicada y que yo prefiero mantener la unidad de la coalición frente a cualquier otra circunstancia. Son momentos en los que el país tiene que estar unido y la presidenta Claudia Sheinbaum necesita la fortaleza de nosotros, la unidad de nosotros. Yo estoy consciente de eso y por eso creo que el proceso que van a iniciar no será fácil, va a ser complejo. En donde nosotros no estamos participando, Fernando. Nosotros vamos a participar una vez que nos envíen la iniciativa. Ahorita es la nada jurídica, no hay ninguna discusión. Por eso ya hasta la calificaron a la iniciativa. No hay iniciativa, no hay ni siquiera un proyecto, no hay ni siquiera un borrador. Yo tengo algunos documentos, pero son documentos de trabajo, no tienen la formalidad de la presentación para este efecto. Gracias. Siguiente pregunta, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Me acompaña Lobo, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Comisión de la Reforma Electoral, que ahí caerá en todo caso la iniciativa que se nos envíe. Y también me acompaña el doctor Centeno, que es diputado del Estado de México y presidente de la Comisión de Salud. Pues estábamos empezando a trabajar la agenda
legislativa y estoy reuniéndome individualmente con los diputados que me solicitan reunirse, que tenemos temas pendientes para el periodo de sesiones. ¿Qué tal, diputados? Buenas tardes. ¿Qué tal, Margarita? Preguntarte, Ricardo, si se les olvidó o lo están contemplando, porque yo no vi en los puntos que diste a conocer ayer y lo poquito que has dicho hoy en torno a qué va a pasar para ponerle candados o trabas para que el crimen organizado no financie las campañas como ha sucedido en anteriores procesos. Ahí, ¿de qué forma están trabajando? ¿Con quién se van a poner de acuerdo? ¿Cómo va a estar? Y la otra, las consultas populares, ¿qué características van a tener? Porque hemos visto que las anteriores, pues simple y sencillamente nomás terminan en una simulación, no hay resultados, no operan. ¿Y con qué dinero las van a hacer? Porque para este año, si mal no recuerdo, no se dio una partida presupuestal para consultas, porque decían, no, es que no va a haber consultas. ¿Cómo le van a hacer para financiar estas y cuáles son las características que va a tener? Bueno, sí se prevé, repito, son ideas, quiero insistir en eso porque no hay ningún artículo redactado o propuesta de iniciativa ya elaborada, apenas se inicia el proceso de consulta y de conversación entre los partidos que formamos parte de la coalición. Pero en el caso de financiamiento, Margarita, sí existen propuestas de vigilancia para que no se infiltre el crimen organizado, actividades ilícitas o recursos ilícitos provenientes de actividades ilícitas o incluso actividades privadas que sin ser ilícitas, cuando aportan recursos a las campañas sin que la ley lo contempla, se convierten en ilícitas. Entonces sí hay, y hay un capítulo de fiscalización fuerte en el caso de gastos de campaña, gastos de trabajos partidistas, incluso cuentas mancomunadas con el INE. Pero digo, es una propuesta de lo que yo escuché ayer. No voy a decir si estoy en favor de uno o de otro hasta en tanto no me llegue la iniciativa. Son solo planteamientos de los muchos que ayer se hicieron, pero sí está contemplado cuidar que las campañas políticas y los candidatos no sean financiados por el crimen organizado, por cualquier otra empresa que siendo lícita al aportar recursos se convierten en recursos ilícitos. Y respecto de la consulta, pues la idea, Margarita, es también modificar la Constitución para hacerlas más fáciles, para hacerlas más vinculantes, para que pueda haber más interés del municipio, de la comunidad, en participar sobre sus recursos, sobre la política, sobre la democracia. La idea es profundizar la democracia. Ajá, y me gustaría saber, que lo dijeras tú como conocedor de las leyes, ¿cuál es la diferencia entre ser autónomo y ser independiente en el INE? Porque parece que no se han puesto de acuerdo también en qué términos se utilizaría esta. Pablo Gómez dice, no va a haber autonomía. Ya lo aclaré ayer. Pero otra vez. Bueno, lo voy a insistir. La propia presidenta dijo que la autonomía del INE y de los órganos electorales no se toca. Se va a reforzar y se va a mantener en la Constitución la autonomía y también la independencia de ellos en su actuar. Entonces eso no tiene discusión. Si fue una expresión de Pablo Gómez, pues ahí queda, es una expresión.